El PBL7 consta de un amplificador emisor común. Bueno, y este amplificador tiene lo que es un transistor. Los transistores tienen dos uniones, como ya lo habíamos visto, que es la de base emisor y base colector. Tanto para amplificadores, digo, transistores de NPN y PNP. Si ambas uniones están en directa, están en saturación, y si están en inversa o en equilibrio, pues están en corte. Si la conexión base emisor está en directa y la base colector está en inversa o en equilibrio, ahí está el transistor en lo que es la región activa. Y bueno, y funciona como un amplificador. Y bueno, el amplificador emisor común consta de lo que son dos componentes, unas fuentes de voltaje en AC y en DC. También una resistencia de base que genera la corriente de base y una en el colector, que es la carga conectada al colector. Y bueno, y se llama emisor común porque el emisor es la tierra común en la señal de alterna. O bueno, o en otras palabras, porque entra la señal por la base y sale por el colector. Por lo tanto, en el transistor, pues el emisor es el que no tiene la señal de corriente alterna. Y bueno, y para el análisis del amplificador, vamos a analizarlo eh, sustituyendo el transistor por su modelo a pequeña señal y su modelo a gran señal. En el modelo a gran señal, que es este que estamos viendo, consta, o bueno, nos sirve para su polarización y saber la corriente en la base, en el colector, en el emisor y sus voltajes. Y consta de lo que es una batería, un diodo encendido y una corriente de colector. Y como podemos ver, eh, no tiene diodo en la base colector, porque tiene que estar en equilibrio o en inversa. O sea, debe ser un circuito abierto para que pueda amplificar. En el modelo a pequeña señal, bueno, este modelo a pequeña señal nos sirve para conocer el comportamiento de circuitos electrónicos que contienen dispositivos no lineales y los hacemos con ecuaciones lineales. Y bueno, y consta de estos siguientes parámetros, que es Gm, que nos sirve para saber cuánto hay de corriente a la salida, dependiendo del voltaje que hay en la entrada. También de Rp, que Rp pues es la resistencia de entrada, y de la resistencia de salida, que esta va a depender del voltaje de Early. El voltaje de Early es un defecto de fabricación es un defecto de fabricación del transistor. Y bueno, hace que la base se haga un poco más pequeña de lo que es, teniendo un efecto como podemos ver en la gráfica. Y el modelo a pequeña señal está constituido de la siguiente forma, que vemos que está conectado la resistencia de entrada en paralelo a la base, y tiene una fuente de corriente dependiente de voltaje que está conectada al colector. Y como observamos, la terminal del emisor pues está conectada a la tierra, por eso ahí el nombre de emisor común. Bueno, ahora para el análisis del amplificador debemos de tomar en cuenta que el transistor debe de estar en la parte de base emisor, emisor base, y dependiendo si es un transistor NPN o PNP, debe estar encendido, y la parte de base colector o colector base debe estar en inversa o en equilibrio. Para el primer análisis utilizamos el modelo a gran señal, que es para conocer la polarización del transistor, todos sus voltajes y corrientes. En la topología tenemos dos fuentes de voltaje, una en DC y otra en AC. En la base tenemos una resistencia, en este caso de 10 kilo ohms. En el colector tenemos una resistencia de 270 ohms y un voltaje de 5 volts. Y en la parte del emisor tenemos la tierra, que es por eso que se llama un amplificador de emisor común, porque en el emisor siempre se va a encontrar la tierra. Y
la parte del transistor se va a reemplazar por un diodo, en forma de batería, y una fuente de corriente. Después de, ahí podemos hacer el análisis para encontrar todas las corrientes y voltajes. En el caso del corriente de la base, utilizamos el voltaje de entrada menos el voltaje de encendido del diodo entre la resistencia de la base y nos da 30 microamperes. Y en el caso de la corriente del colector, utilizamos la beta, que es de 200, y lo multiplicamos por la corriente de la base que ya habíamos obtenido y nos da 6 miliamperes. En la corriente del emisor sumamos estas dos corrientes y nos da 6.03 miliamperes. Y para encontrar el voltaje del colector emisor debemos de utilizar el voltaje del colector, que es de 5 volts, y restarlo el voltaje de esta resistencia, que por eso se llama un transconductor, porque hace que la corriente se transforme en voltaje, por lo que necesitamos multiplicar la corriente del colector por su resistencia. Y bueno, así podemos obtener el voltaje del colector emisor, que es de 3.38 volts. Y bueno, después de hacer este análisis podemos ver que el voltaje de base emisor es de 0.7, por lo que estará encendido. Y el voltaje base colector sería 0.7 menos 3.38, que es el voltaje de colector emisor, y nos daría menos 2.68 volts, lo que es en inversa. Por lo tanto, la región que estaría el transistor es la región activa. Ahora debemos de calcular los siguientes parámetros para poder utilizar el modelo a pequeña señal. Primero debemos de calcular la transconductancia o la ganancia del transconductor, que es la corriente del colector entre el voltaje térmico, que es de 25.9 milivolts, y bueno, nuestra corriente del colector es 6 miliamperes, lo que nos dará una transconductancia de 231 milisiemens. Después tenemos nuestra RP o resistencia de entrada, que es la beta entre la transconductancia. Nuestra beta es de 200, entonces nuestra RP es de 863.33 ohms. Y por último tenemos la resistencia de salida, que aquí utilizamos el voltaje Early entre la corriente de colector, y en este caso nuestro voltaje Early es infinito, por lo que nuestra resistencia de salida es infinita. Ahora, para poder hacer el modelo a pequeña señal, debemos de cambiar el transistor por la siguiente forma, que es la resistencia RP, donde vamos a tener un voltaje pi. Nuestro emisor va a estar en tierra, y vamos a tener una fuente de corriente dependiente de voltaje, que va a ser el voltaje de pi, y por la transconductancia, y esto va a estar en el colector. Bueno, ahora sí quedaría nuestro modelo, la topología de nuestro modelo a pequeña señal. Tendremos la resistencia de 10 kilo ohms, nuestra resistencia de RP, el emisor en tierra y nuestra fuente de corriente dependiente de voltaje. En este caso eliminaremos los voltajes en corriente directa, que es este voltaje de entrada, y el voltaje del colector pondremos un cortocircuito. Bueno, entonces así quedaría nuestro modelo a pequeña señal. Para el análisis tenemos aquí una primera malla, donde para determinar el voltaje pi realizamos un divisor de voltaje, que es la RP entre la RP más RB por el voltaje de entrada, y aquí nos daría el voltaje pi. Después, en la siguiente malla, usando la ley de corrientes de Kirchhoff, tenemos que las dos corrientes van hacia abajo. Entonces tenemos la primera, que es la fuente de corriente dependiente de voltaje, que es la ganancia por el voltaje pi, más el voltaje de salida entre la resistencia de C, y va a ser igual a 0. Y al sustituir el Bpi en esta ecuación, podemos obtener ahora la relación de voltaje de entrada con voltaje de salida para poder encontrar la ganancia de voltaje. Al hacer el álgebra obtenemos que la ganancia es igual a menos la transconductancia por la impedancia de salida, y este menos lo que significa es que va a estar desfasado 180 grados. Después de sustituir los valores, podemos obtener que la ganancia de voltaje es de menos 4.95, que al convertirlo a decibeles nos daría 13.9 decibeles, y el signo solo significa que está desfasado 180 grados. Bueno, ahora para calcular la impedancia de entrada utilizamos igualmente la black box, y utilizaremos un voltaje de prueba,
y una corriente de prueba en la entrada. Y a la salida del circuito será un circuito abierto. Entonces, para calcular la resistencia de entrada, tenemos que buscar la relación entre el voltaje y la corriente y ya que estas resistencias están en serie, podemos utilizar la ley de Ohm, que es que la corriente de prueba va a ser igual al voltaje de prueba entre la resistencia de la base más la resistencia pi. Al despejar, podemos encontrar que la resistencia de entrada va a ser igual a la suma de las dos resistencias, que nos da 10.863 kiloohms. Y ahora, para conocer la impedancia de salida, hacemos lo opuesto. En la salida del circuito ponemos el voltaje de prueba y la corriente de prueba. Y ahora en la entrada ponemos un cortocircuito. Y esto lo que va a hacer es que nuestro voltaje pi vaya de cero, porque esto está en cortocircuito. Y al dar nuestro voltaje pi cero, nuestra fuente de corriente dependiente de voltaje igualmente va a ser cero, por lo que va a ser un circuito abierto y solo nos quedará esta malla. Y así podemos encontrar la impedancia de salida igual por ley de Ohm, que va a ser la corriente de prueba, va a ser igual al voltaje de prueba entre la resistencia RC. Y al despejar vamos a encontrar que la impedancia de salida va a ser igual a RC, que es 270 ohms. Bueno, aquí le vamos a presentar los circuitos de la práctica. En este caso fueron 4 diferentes circuitos y muy simples. Bueno, este es el primer circuito. Como podrá ver, tenemos una toma de Vout. Bueno, aquí tenemos un valor de 5 volts que alimenta el colector, pasando por una resistencia que alimenta el colector del transistor. Y bueno, aquí es un emisor común porque está conectado a tierra. Y aquí vamos a inyectar un 0.1 volt en valor RMC al transistor. Bueno, aquí básicamente lo que va a hacer es nos va a dar la representación en magnitud y fase de cómo se comporta el transistor. Posteriormente, este es otro circuito donde aquí ya no tenemos la salida de out. Y aquí le vamos a inyectar a la base del colector el valor de 1 volt DC y 1 kHz en H. Como podemos ver, es el mismo circuito, solo cambia pues la fuente de alimentación de la base del colector. Ahora, al correrlo, lo que nos dará esto pues son todos los valores del transistor y algunos voltajes extra. Perdón, las corrientes del transistor. Bueno, posteriormente tenemos este circuito que es el número 3. Aquí igual estamos metiendo un head y a la base del colector. También estamos insertando 100 milivolts en valor RMC y 1 volt en DC. Bueno, esto lo conectamos a un osciloscopio y lo que vamos a ver es la representación pues de este transistor, lo que hace, que es un amplificador. Bueno, en este caso la señal de entrada es la amarilla y la señal de salida es la azul. Como podemos ver, efectivamente pues lo amplifica y como podrá ver aquí es donde sucede el cambio el desfasamiento, que son 180 grados. Por eso es que la señal de entrada pues no es idénticamente a la de la salida, sino que pues, literalmente está al revés. Bueno, este es el tercer circuito. Ahora vamos con el último. Aquí pues le estamos insertando lo mismo, 1 volt en DC, 1 kHz en AC y 100 milivolts en el valor RMC. Bueno, aquí tenemos un capacitor en el colector del transistor y pues igual el emisor está conectado a tierra. Bueno, aquí lo que veremos pues es esta gráfica, la cual nos va indicando literalmente el comportamiento del transistor. Como podemos ver, solo resiste hasta 11 decibeles, más o menos. Y en fase, aquí como podemos ver, son dos pequeñas curvas en la gráfica. Bueno, si seguimos, aquí nos aparece en la parte de grados, aquí son 180, y lo que le comentábamos, que a la hora de pasar pues,
que está pendiente de la gráfica, se transforma en 90 grados, que ese es el primer desfasamiento. Posteriormente sigue y se desfasa otros 90 grados. Por lo general, entonces si sumamos 90 más 90 son 180, que es el valor del desfasamiento pues, de la salida. Y bueno, esto es todo. Gracias. Aquí tenemos el análisis de los resultados de las simulaciones que hicimos en Multisim. Primero tenemos esta simulación en la que únicamente estamos considerando la componente en DC y la componente en AC está apagada. Para esto hicimos un Operating Point Analysis y obtuvimos los datos que ya habíamos calculado previamente. Tenemos la corriente de base de 32 microamperes y la corriente de colector de 6.8 miliamperes aproximadamente, lo cual es correcto. Y de igual manera tenemos el voltaje de base emisor, que es de 678 milivolts, que viene indicando que el diodo está polarizado en directa. Y el voltaje colector emisor es de 3.16 volts. Aquí tenemos el diagrama de Bode. Aquí podemos ver que el circuito tiene un ancho de banda de aproximadamente 600 Hz. Y de igual manera aquí nos está representando la ganancia del circuito, es decir, la relación entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada representado en decibeles. Y tenemos que nos da aproximadamente 14.204 decibeles. De igual manera aquí tenemos la representación de los polos del circuito. Tenemos que va a tener un polo en 180 grados, por lo cual ese va a ser el desfase que va a tener el circuito. Luego tenemos a 90 grados y a 0 grados. En esta simulación tenemos el análisis en AC. De igual manera tenemos el diagrama Bode, que no se ve muy claro en la imagen, pero es muy similar al que obtuvimos anteriormente, como este. De igual manera aquí tenemos 14.2 decibeles aproximadamente, y aquí también tenemos los polos del circuito, primero en 180 grados, luego en 90 y finalmente en 0. Y finalmente tenemos el análisis transitorio del circuito. En la primera gráfica podemos observar la función de transferencia, la cual tiene una pendiente negativa debido a que el voltaje en la salida va a ser con un signo contrario al voltaje en la entrada. Es decir, que si tenemos en la entrada, por así decirlo, un voltaje negativo, en la salida tendremos un voltaje positivo y viceversa. La pendiente aproximada de esta es de -5. Y aquí también tenemos la relación entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada. Y aquí claramente podemos ver el desfase que hemos podido ver en los diagramas de Bode y en la función de transferencia. Tenemos que cuando la salida está en el semiciclo positivo, la entrada va a estar en el semiciclo negativo, lo cual nos está indicando que la señal está desfasada 180 grados.